Buenos días, mis hermanos de Colombia, Dios me los bendiga. Doy gracias a Dios por este tiempo donde puedo compartir con ustedes palabra del Señor. Mi nombre es Eva y doy gracias a los pastores por brindarme este espacio donde puedo compartir este devocional. Hoy quiero dejarles y quiero compartirle algo que el Señor ha puesto en mi corazón y ha marcado mi vida desde el primer momento que he aceptado al Señor en mi corazón. Antes que comencemos, quiero poder orar y entregarle este tiempo al Señor para poder compartir palabra del Señor con ustedes. Señor, usas mis labios en esta mañana, Padre Santo. Te entrego todo lo que soy, todo lo que pienso, todo mi corazón, Señor Padre Santo. Te lo entrego a ti, oh Padre de la Gloria, en esta mañana. Soy instrumento en tus manos, Señor Padre Santo, para llevar palabras, Señor Padre Santo, a mis hermanos de Colombia. En el nombre de Jesús, bendice sus vidas, Señor Padre Santo, y este tiempo, Padre Santo, donde vamos a compartir tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Es una palabra poderosa que se encuentra en Salmos 27:10. Es una palabra preciosa y maravillosa, así que los invito a que podamos estar leyendo esta porción en este tiempo. Salmos 27:10 dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Esa palabra ha impactado mi vida desde el momento que ha llegado a mi vida. A la edad de 16 años, recibí una invitación poderosa, la cual hizo que cambie absolutamente toda mi vida. Un día llegó una invitación. Esa invitación era: Eva, acompáñanos a la iglesia, ¿querés venir? Y la realidad es que fui chusma, ¿sí? Acá en Argentina se usa la palabra chismosa. Chusma, bueno, no sé si en Colombia se lo utiliza, pero es... hace referencia a una persona que es curiosa de por demás. Entonces, de curiosa, de chismosa, acepté y dije, bueno, vamos a ver qué es lo que tanto tengo para ver, qué es lo que tanto tengo para escuchar. Y acepté esa invitación, acepté esa ida a la iglesia. Pero como yo conocía un poquito a los evangélicos, dije una advertencia. Voy a ir a la iglesia, los voy a acompañar, pero me voy a sentar en la última silla. No quiero que me oren, no quiero que me toquen, no quiero que me hagan pasar al frente. Esas fueron todas las advertencias que yo le di a la persona que me había invitado a ir a la iglesia. Y así fue. Llegué a la iglesia, llegué y me senté en el último banco y al frente había un hombre chiquitito que estaba hablando. Este hombre empezó a hablar directamente a mi vida. Alguien le había contado mi vida. Eso era lo que pensé en ese momento. Y empezó a hablarme directamente al corazón. Y empezó a contar mi vida a libro abierto. Todo lo que yo estaba sintiendo y viviendo, él lo estaba diciendo. Eso impactó mi vida desde el primer momento porque yo no podía creer todo lo que él estaba diciendo. Y en una de sus últimas frases de la noche fue: aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo yo te recogeré. Y un fuego empezó a recorrer en absolutamente todo mi cuerpo. Y este pastor siguió y dijo: si alguien quiere pasar al frente a recibir al Señor en su corazón, que pase. No necesité que me empujen,
no necesité que me obliguen, no necesité nada. La primera persona que estuvo al frente fui yo. Y desde el momento cero, Dios empezó a obrar en mi vida. Pero era una persona complicada, con 16 años, adolescente, con el corazón duro, porque entendía y creía en ese momento que nadie me quería, que estaba en la vida por estar, que estaba molestando, que estaba de más, no tenía pertenencia, no tenía identidad, no tenía nada. Me sentía sola, sola como mucho tiempo de mi vida. Me sentí sola, sentía ese vacío. Pero desde el momento cero, Dios empezó a obrar. Dios empezó a sanar mi corazón. Y cuando acepto al Señor en mi corazón, ¡wow! Comenzó todo. Dios empezó a sanar uno a uno cada uno de mis dolores. Y junto a esa palabra vinieron otras palabras. Junto a esa promesa vinieron otras promesas. Y aprendí, por ejemplo, una de ellas, que está en Filipenses 4:13, y estoy segura que ya lo has escuchado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Era una persona chiquitita, de edad, de mente y de corazón, que creía que podía sola, que creía que no necesitaba de nadie más. Y empecé a entregarle al Señor una a una, cada una de mis cargas. Y empecé a fortalecerme en Él. Y empecé a entregarle a Él y fortalecerme. Y entendí esto. Todo lo voy a poder, pero porque Cristo está en mí. Todo lo voy a poder, porque el que lo puede en realidad es Él, no yo. Y una palabra más se adjuntó a tantas palabras que aprendí desde ese momento. Y que está en Habacuc 2:3, que dice: aunque la visión tardare, espérala. Eva la impaciente, Eva la que quería todo ya, Eva la que quería saber. Entré con una sed de saber de Dios, de saber qué más tenía para mí. Me había impactado desde el primer momento todo lo que ese pastor había dicho y cómo Dios lo había usado para impactar mi vida. Tenía mucha hambre, pero no tenía el tiempo para esperar. Quería que mi papá, que mi mamá, que mis hermanos vivan eso. Algo que hacía todo el tiempo que entraba en la iglesia, decía: yo quiero que mi papá experimente esto. Yo quiero que mi papá sea sanado de esta misma forma. Y empecé a trabajar en eso, que quería que mis padres conocieran al Señor, porque por mucho tiempo dejaron de hablarme por compartir una fe que ellos no compartían, por negar la fe que ellos me habían inculcado por tanto tiempo. Dejaron de dirigirme la palabra. Y era algo que me dolía muchísimo, porque yo entendía que no estaba haciendo nada malo, pero ellos lo tomaron como ofensa. Y poco a poco Dios empezó a sanar, pero en mi corazón había mucha raíz de amargura, mucha raíz de odio, de rencor. Y 3 años estando en el camino del Señor, participando mes con mes de la renovación del pacto, de la Santa Cena, Dios un día habló directamente a mi vida y me dijo: Eva, juicio comes y bebes para sí. Y sabes que en ese momento un entendimiento entró a mi vida y dije: estoy participando de esto tan sagrado, pero en mi vida todavía hay odio, en mi vida todavía hay rencor, en mi vida todavía hay amargura por un montón de cosas
que yo creía que era así. Y empecé a renunciar uno a uno, cada una de las cosas que a mí me lastimaran. Una de las cosas que debemos aprender es que mientras existan raíces de amargura, de tristeza, de odio en nuestro corazón, la obra del Señor nunca podrá ser completa. Pero el perdón no es un sentimiento, el perdón es una decisión. Yo decido perdonar, yo decido soltar, yo decido arrancar las raíces de amargura de mi corazón. No tengo que esperar sentirlo, es una decisión. Cuando yo decidí pedir perdón, arrepentirme y renunciar a todo lo que a mí me estaba haciendo daño, la obra del Señor comenzó a tener más peso en mi vida. Que no significaba que Dios no estaba en mí, pero Dios no puede completar una obra si yo no pongo de mi parte. Y empecé a poner de mi parte, empecé a entregarla al Señor y el Señor empezó a obrar en mi corazón, a entender cómo Él se compadecía de mí, cómo Él consolaba mi alma cada vez que yo me sentía mal. Pero más que eso no podía hacer porque aún había raíces que la necesitaba arrancar yo por esa decisión que tenía que tomar. Cuando decidí empezar a perdonar, Dios empezó a obrar de maneras extraordinarias. Pero sí hubo momentos donde me sentí sola, donde no escuchaba la voz de Dios, donde creía que Dios ya me había abandonado. Pero otras de las cosas que aprendí es que Dios en el silencio aún más obró en mí. Que cuando yo creía que estaba sola, que cuando yo creía que ya no podía más, ahí estaba el Señor diciéndome: yo no te dejé, yo no abandoné tu barco, yo soy el capitán. Y la tempestad puede estar, pero mientras que yo sea tu capitán, tu barco no se va a hundir. Y esa era una de las palabras que Dios constantemente iba hablando a mi vida, porque en cada proceso sí había una lucha, sí había una pelea entre la carne y el espíritu. Mi carne quería odiar, mi carne quería venganza, mi carne quería ya no hablar, ya no decir nada, pero mi espíritu quería ser libre, quería liberar todo eso. Y Dios obró constantemente y con amor infinito me sostuvo todo el tiempo. Cuando logré realmente quitar toda amargura, me empecé a ver al prójimo con amor. Empecé a entender lo que Dios sentía y empecé a querer que aún más mi familia esté en la casa del Señor. Mi padre tiene epilepsia y tiene la mitad de su cuerpo, tiene una malformación desde chiquitito. Y una de las cosas que yo quería y que era tal la pasión que yo tenía era que el día que llegues a la casa del Señor, el día que entres a la casa del Señor, tu cuerpo se va a restaurar, te vas a sanar. Esa era una de las cosas que yo le decía a mi padre. Y un día, en una campaña al aire libre, Dios me muestra a mi padre que estaba flaqueando, que ya no quería saber nada. Porque claro, mi padre había accedido a todo lo que yo le había dicho, mi padre aceptó al Señor, mi padre se bautizó para la gloria del Señor, pero yo le había enseñado mal. Yo le había dicho que él yendo a la iglesia, bautizándose, él iba a ser sano de su cuerpo. Y Dios un día me dijo: Eva, yo voy a sanar el corazón de tu padre. Voy a quitar toda raíz de amargura, toda raíz de dolor. Y entendí
que lo más importante no era lo físico, lo más importante era el corazón. Tuve que ir a abrazar a mi padre y pedirle perdón por haberle enseñado mal. Hermanos, Dios tiene el poder de restaurar cada miembro de nuestro cuerpo, pero nuestro corazón es más importante, en donde albergamos absolutamente todo. Y muchas veces en nuestro corazón guardamos muchas cosas que nos lastiman. Y mi padre, gracias a Dios, lo pudo entender. Yo necesitaba que mi familia llegue al Señor. Y hoy en día puedo ver la mano del Señor moverse sobre eso. Mi padre aceptó al Señor, se bautizó y sigue alabando al Señor. Mi madre alaba al Señor, mi hermana alaba al Señor. Y lo que parece que en aquel momento, cuando yo me sentía sola, Dios me dijo, aunque tardare, espéralo. Se me hizo eterno porque mi carne quería y mi espíritu supo esperar. Y cuando el día que llegó, Dios me mostró y hoy puedo palpar y puedo ver cómo Dios ha obrado en la vida de mi familia, cómo Dios ha cambiado y ha restaurado. El tiempo es muy corto, hermanos, para contarle todo lo que Dios ha hecho y las maravillas que Dios ha hecho en mi vida. Y sabe que la fe viene por el oír. Y cuando la pastora Lucía me pidió que comparta este tiempo con ustedes, sabía que mi testimonio tenía que ser para aumentarle la fe. Hermanos, hermanas, si estás esperando algo de parte de Dios, si estás esperando que Dios conteste algo a tu vida, espéralo porque sin duda va a llegar. Pero el Señor es perfecto en sus tiempos. A veces intentamos ayudar al Señor y la ayuda nos sale mal porque no es el tiempo del Señor. Y hay cosas que traen consecuencias si nosotros no sabemos esperar bajo la voluntad de Dios. Abraham es un ejemplo de esto. Los invito a que lean la vida de Abraham. Abraham era un hombre que no podía tener hijos, Sara era una mujer estéril y Dios le había prometido hijos como la cantidad de estrellas y no supieron esperar y tuvieron otro hijo y eso trajo consecuencias. Entonces no intentemos ayudar al Señor, el tiempo es del Señor. Hay un tiempo para cada cosa. Eclesiastés 3:3 lo dice perfectamente. Hay un tiempo para cada cosa. Y debemos respetar los tiempos del Señor. Al Señor le plació que a los 16 años yo lo conociera y también que haya vivido todo lo que haya vivido hasta ese momento. Y hoy en día entiendo cada una de las cosas. Hoy estoy a cargo con otro grupo de hermanos de liderazgo de jóvenes acá en la iglesia donde nos congregamos. Y cuando miro cada uno de esos jóvenes, puedo entender sus vidas, puedo entender lo que piensan, puedo entender lo que les pasa, porque mi adolescencia fue dura, mi adolescencia fue muy difícil. Entonces puedo entender la vida que ellos han pasado o las que están pasando porque yo ya lo pasé. Pero gracias a Dios yo lo superé y lo superé porque Dios estaba en mi vida, porque Dios ingresó a mi vida en el momento justo. Hoy soy madre de un adolescente y también puedo entender muchas cosas de las que él pasa gracias a las cosas que yo viví. Pero para la gloria de Dios, mi hijo
conoce al Señor, alaba al Señor. Y puedo entender muchas cosas porque él ahora tiene 16 años. Y yo a los 16 años conocí al Señor. Entonces puedo entender muchas de las cosas que le pasa. Y yo le doy gloria y honra al Señor porque Él me rescató a tiempo de muchas cosas. Lo conocí a tiempo a Dios. Pero entiendo que fue el tiempo de Dios. Hoy puedo amar como Él ama. Puedo entender a Dios cuando un hijo se va de su casa. Puedo entender el dolor del Señor porque Él me enseñó a amar como Él ama. Dios quiere eso, ¿no? Que nos amemos unos a otros como Él nos amó. Y hoy yo puedo llegar a amar de esa misma manera. Puedo ver y me puede llegar a doler muchísimo cuando un hermano falta, cuando un hermano no está, cuando un joven no responde, cuando un joven se va del grupo de WhatsApp. Puedo llegar a entender el dolor del Señor. Y a veces me acongojo pensando todo lo que el Señor sufre por nosotros. Y parece gracioso, pero hasta intento no fallar en nada, pero fallo todos los días. Porque soy imperfecta, porque perfecta soy en el Señor, o intento serlo todos los días. Pero trato de no fallarle a Dios para no lastimar, para no decepcionarlo. Pero siento como Dios nos mira con amor eterno, cómo nos guarda a pesar de que somos infieles a todo lo que Él nos proporciona, a todo lo que Él nos da. Dios me sostuvo, me sostiene y estoy segura que a vos también te está sosteniendo. Que aunque te sientas sola, aunque te sientas rechazada, aunque puertas se cierren, Dios está ahí. Dios está a tu lado. Dios está ahí para abrazarte, para consolarte. Él llegó justo a tiempo a mi vida. Dios cumplió su promesa. Dios cumplió esa promesa tan hermosa que dice: serás salvo tú y toda tu casa. Hoy puedo ver la mano del Señor. Por eso sé que aunque había días que me sentía sola, me sentía cansada, Dios estuvo ahí, me mantuvo. Y hoy puedo ver eso, puedo ver cómo Dios ha salvado a mi familia y cómo la sigue salvando día con día. Hoy te pregunto, a ustedes les pregunto, familia de Colombia, ¿qué herida necesitas entregarle al Señor hoy? Cuando ya no puedas más, cuando sientas desmayar, como dice la alabanza, Dios es tu fortaleza. En 2 Corintios 12:9 dice: mi poder se perfecciona en tu debilidad. Aunque estés cansado hoy, su fuerza te alcanza. También te da visión, así como me la dio a mí en su momento. Aunque la visión tardare, espéralo. Aunque lo que tengas en mente hoy para tu vida, aunque veas lejano todas las promesas que Dios ha hecho a tu vida, espéralos. Espéralos porque Dios está contigo. Dios no se olvida lo que te prometió. Dios no deja de ver nada, nunca, nunca. No nos salimos del radar de Dios. No nos corremos de su radar.
Él está ahí y nada le es indiferente. Absolutamente nada le es indiferente. Dios está pendiente de todo lo que te pasa. Dios no se olvida lo que te prometió para tu familia, no se olvida lo que te prometió para tu ministerio. Espera, porque Dios va a cumplir cada una de las promesas que te hizo. Si te sientes dejado, rechazado, solo, cansado, quiero decirte que hoy Dios te recoge. A mí no me soltó a los 16 años. A mí no me soltó en todo este tiempo. Siento que soy un testimonio vivo caminando en esta tierra, porque Dios así lo permitió. Y así como me sostuvo a mí, una persona chiquitita, una adolescente allá, por el 2009, un adolescente con el corazón de piedra. Si Dios sostuvo a esa adolescente, si sostiene a esta adulta, ¿te pensás que te va a soltar a vos? No le sos indiferente a Dios. No le sos indiferente. Dios te está mirando. Dios está obrando en tu vida. Y como te dije hace un ratito, aunque sientas que estás solo, aunque sientas que Dios ya no está, Dios obra en silencio. Y las mayores obras se han hecho en silencio. Dios sigue obrando en tu corazón. Quiero orar unos minutos por el cierre de este devocional. Quiero orar por ustedes. Quiero orar por este tiempo. Doy gracias a Dios a los pastores que han permitido que yo pueda estar hoy aquí hablando con ustedes. Pero los invito a que cierren sus ojos y podamos orar en este tiempo. Señor Jesús, aquí estoy con mis hermanos de Colombia junto a ti. Tú conoces cada corazón, conoces lo que sienten. Al que se siente rechazado, al que se siente cansado, al que está cansado de esperar. Hoy te pido, Señor, que los recojas con tu palabra. Recoge al joven que se siente sin familia. Recoge a la mamá que llora por sus hijos. Recoge al papá que no sabe qué hacer. Recoge al que está en la iglesia, Señor, pero por dentro se siente solo. Sana los corazones de piedra, oh Padre, y danos corazón de carne. Danos fuerzas para este día. Todo, Señor Padre Santo, te lo pedimos en tu nombre. Señor, en el nombre de Jesús, Padre de la gloria. Gracias por este tiempo, Señor Padre Santo, donde podemos compartir tu palabra, enriquecernos, Señor Padre Santo. Y en el nombre de Jesús, amado Señor, yo te doy gloria y te doy honra a ti. Gracias por cada una de estas personas. Gracias por su vida. Bendice sus hogares, Señor Padre Santo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, bendigo este tiempo donde podemos estar compartiendo la palabra. Doy gracias nuevamente por el espacio. Espero que sea de bendición. Es una pequeñita parte de todo lo que Dios ha hecho en mi vida. Ojalá tengamos la oportunidad de poder compartir otro tiempo, que tengamos la oportunidad de poder un día conocernos en persona.
y poder contarnos nuestros testimonios en persona. Hermano, comparta su testimonio. Hermano, no calle lo que Dios ha hecho en su vida, porque es la forma en cómo alimentamos nuestra fe. Dios ha hecho maravillas sobre mi vida, pero no las cuento por contarlas, las cuento porque Dios ha obrado en cada una de ellas y porque le adjudico mi vida entera al Rey de Reyes y Señor de Señores. Le adjudico cada una de las cosas que me han pasado, que me han restaurado, le adjudico a Él. Le doy gracias a Dios, le doy gloria y honra y amo a este papá que me ha recogido con absolutamente todo y ha cambiado mi vida, ha cambiado mi lamento en baile, lo ha cambiado. Y por eso lo cuento, por eso no me canso de hablar de su palabra. Hermanos, los bendigo. Sé que Dios va a hacer grandes cosas con cada una de sus vidas. Dios los va a restaurar, los va a levantar. Dios le va a dar a cada una esa promesa. Hermanos, aunque la visión tardare, espérenlo, porque sin duda va a llegar. Dios me los bendiga.